Arratsaldeon eta ongi etorriak hitzaldi honetara etorri zareten guztioi. Bienvenidos todas y todos a esta conferencia que, bajo el título UPN y la desforalización de Navarra, ha sido organizada por la Fundación Alkartasuna, dentro de un ciclo titulado Del autogobierno a la independencia. Hoy, por tanto, como dice el título, tendremos la oportunidad de profundizar en un tema de candente actualidad, como es la desforalización de Navarra, que está perpetrando día a día el gobierno de UPN, siempre de la mano del Partido Popular en Madrid. Estamos sufriendo casi diría yo, día tras día, severos ataques contra nuestro autogobierno, contra nuestras competencias, por parte de ambos partidos, UPN, PP. Y se está llegando a límites hasta ahora insospechados, poniendo cada vez más obstáculos a nuestra capacidad de decisión. Por todo esto, y en una situación excepcional como la que vivimos, ¿qué mejor que escuchar la voz y el punto de vista de dos expertos y prestigiosos ponentes con los que hoy tenemos la oportunidad de contar? El exparlamentario foral de Eusko Alkartasuna, Fermín Ziaurriz, y nuestro lehendakari, Carlos Garaikoetxea. Mila esker bioi, etortzeagatik eta garrantzia eta gaurkotasun duen gai honen inguruan zuen ikuspuntua emateagatik. En primer lugar, tomará la palabra el lehendakari Carlos Garaikoetxea. Carlos Garaikoetxea, como todos sabéis, ocupó el puesto de lehendakari del gobierno vasco, y no un lehendakari más, el mejor lehendakari. Abogado y licenciado en Ciencias Económicas, ha sido diputado europeo, parlamentario navarro y miembro del Parlamento de Gasteiz, además de presidente de Eusko Alkartasuna. Seguidamente intervendrá Fermín Ziaurriz, letrado, exparlamentario foral de Eusko Alkartasuna y fue vicepresidente primero del Parlamento de Navarra. Dentro de Eusko Alkartasuna ha ocupado diversos cargos en la dirección del partido y actualmente es miembro de la Comisión Territorial de Coordinación. Beno ba, mila esker etortzeagatik guztioi, y antes de comenzar cedo la palabra brevemente a nuestro anfitrión, el presidente de la Fundación Alkartasuna, Fernando Ibizieta, quien nos dará la bienvenida. Eskerrik asko. Bueno, si es muy brevemente, tendré que cumplir órdenes. La verdad es que me había traído un pequeño guión para leerlo, pero se me ha olvidado la chaqueta. Y como uno viene de fiestas aquí a San Fermín chiquito, pues no iba a venir con chaqueta. Eso, lo que tengo que decir es breve, porque así me lo ordenan. Y deciros, pues, bienvenidos a Auditoría. La fundación que presido tiene unos fundamentos y unas formas de hacer. Y aprovechando que la hora pasa por la noche pera, me vais a permitir que os diga o que puntee 4 o 5 cosas que pretende la fundación. Ahora mismo en la sociedad de Euskal Herria, bajo nuestro punto de vista, hay dos cuestiones elementales, dos cuestiones que creo que hay que tenerlas en cuenta. Una de ellas es la paz y normalización política, y otra, tan importante como la primera, que es la construcción nacional. De la primera no voy a referir porque hay otros estamentos dentro de la sociedad de Euskal Herria que se ocupan y se ocuparán de ello, y creo que lo llevarán a buen fin, y por supuesto que cuenten con nuestra fundación, como cualquier otra asociación, para llevar a buen fin la pacificación y normalización política. Me haré referencia al segundo tema, la construcción nacional. Creemos en la fundación, y creo personalmente que las formas de hacer política hay que darles una pequeña vuelta, unas nuevas formas, algo diferente de lo que hasta ahora se ha hecho o se podía hacer. Y creo que una de las cuestiones es empezar a funcionar en nuestra sociedad como si realmente tuviésemos ya la independencia del bolsillo. Esto es,
actuar con la política de hechos consumados. Creo que esto es lo que procede o lo que pensamos. Y dentro de esta construcción nacional, la fundación que presido, o que me ha tocado presidir, desde luego que coadyuvaremos hasta el final y hasta donde haga falta. Y como consecuencia de esa colaboración, la fundación ahora mismo tiene unos planes nuevos, dentro de los cuales hay una serie de ciclos de conferencias, entre los que se encuentra esta, desde el autogobierno hacia la independencia, que la primera es hoy y la segunda será a finales de octubre, donde asistirán representantes de Quebec, de Irlanda y algún catalán también. Aparte de eso, hay otro ciclo de conferencias importante programado ya para Bilbo, Donosti y Iruña, donde el círculo de empresarios, pequeños empresarios independentistas de Cataluña, se han brindado y hemos hecho la probatina y ha resultado positiva de dar conferencias en los 3 capitales para hablar de la viabilidad económica del independentismo, de la independencia de Euskal Herria. Es posible, en la práctica está demostrado y así se va a hacer. ¿Más proyectos de la Fundación? Claro que existen más proyectos. Hemos formado yo no sé inglés, pero se dice algo parecido a como think tank, una especie de laboratorio de ideas, donde ya hemos tenido un par de reuniones y vamos a lanzar sobre todo ideas económicas encaminadas a eso que os he dicho antes de la construcción nacional y de la viabilidad económica de esa independencia. Y también, por finalizar y por ser algo reciente, pues tenemos en proyecto la participación, por lo menos parcial, en una emisora de televisión para Navarra. Otro día, más adelante, cuando se os explique de qué forma, cómo se puede participar, no se puede, etcétera, etcétera. Y un poco más de la Fundación, el deciros y repetiros que estamos convencidos de una nueva forma de hacer y que lo vamos a hacer. Y yo personalmente estoy comprometido. Y no voy a hablar más. Las conferenciantes de hoy, no hace falta presentarlos, pues son permitirme, dos fieras del racionalismo y del independentismo. El león Garicoechea y el leopardo Ciego. Bueno, arratsaldeon, adiskideok. Eta ongi etorriak ekitaldi honetara. Agur berezi bat kanpotik etorri zareten guztioi. Alkartasuna fundazioak eskatu digute, dakizitenez, UPN eta desfolarizazioari buruz mintzatzeko. Zaila da izenburua noski. Desforestazion, ateratzen zain. Nahi gabe. Eta Fermini eta bioi eskatu didate lan hori egiteko, eta nik proposatu diot Fermini azkenengo urteotan hemen Nafarroan gertatu diren gauzak eta bar aztertzea, eta nik orokorki eta historian zehar zer izan diren fueroak, zer esan nahia eta zer eragina izan duen bai Nafarroan eta bai Euskal Herrian nola izan diren, saiatuko naiz azaltzen, ezta? Izan ere, formalitatean diskutatzen dira manipulazio eta gauza asko. Izan ere, abertzaletasunari, euskal abertzaletasunari aterako zaitza. Nazionalismoari aurre egiteko, hemen nahizutenez eskubitarrek askotan erabili dute formalitatea eta hori kontuz aztertuko dugu. Gracias a todos por vuestra atención y al presidente de Eusko Alkartasuna, de la Fundación Eusko Alkartasuna, por sus calificativos que nos enorgullecen. Tú prefieres el leopardo, ¿no? Becerrillo. Como decía antes, yo le he pedido a Fermín,
ya que ha estado en el Parlamento en años mucho más recientes que los míos, aquí en Navarra, y ha vivido la vida cotidiana de los dimes y diretes de Navarra en estos últimos años, más de cerca que yo mismo, que se refiere a él a la incidencia que ha tenido la llamada foralidad o la desforalización en estos últimos tiempos. Y si se me permite, yo haría un recorrido con cierta pretensión de recorrido histórico, de consideración general de la cuestión foral, de la manipulación y de las consecuencias e inconsecuencias de que ha sido objeto, de la condición de arma arrojadiza contra el ideal nacional vasco, etcétera, del que ha hecho uso sobre todo la derecha navarra. Y con esto pues voy a empezar tratando de no alargarme demasiado. La desfolarización más brutal que ha padecido Navarra, por supuesto, ha sido la que se dio en 1839. Dejemos por recordar eso. Porque después de que Espartero dijera aquella esparterada de recomendaré que se tenga en cuenta y luego la ley de 1841 dijera esa incongruencia o esa cuestión antinómica de se respetan los fueros sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, que es una antinomia total, pues se nos ha querido hacer ver aquí en Navarra que fue un paso glorioso hacia un sistema además de mayores libertades, ya que desaparecían unas cortes estamentales, como si en Navarra el régimen de un Estado navarro no hubiera tenido oportunidad de evolucionar como evolucionaron en esa época otros estados y otros regímenes que pasaron de tener cortes estamentales a tener cortes democráticas propias de la época ya del nuevo régimen. La ley de 1841, que se ha querido llamar ley fraccionada y que ha adquirido cierta carta de naturaleza con el tiempo en esos términos, es una manipulación que hay que denunciar. Los constitucionalistas españoles, no digamos, claro está, Terría y Tomás Fernández y compañía, por supuesto, dicen que es una ley ordinaria como otra cualquiera. Pero gente de Navarra y gente muy competente de Navarra, desde Larumbe hasta los catedráticos, pues María Cruz Mina y Demetrio Loperena, ya han señalado lo mismo, que es una ley ordinaria, la ley de 1841, y que el carácter paccionado es un mito. Incluso María Cruz Mina denuncia una manipulación terminológica en las comunicaciones que hace el Gobierno de Madrid con la Diputación de Navarra, de manera que no recuerdo ahora literalmente la frase, pero allá cuando el Gobierno de Madrid le manda a la Diputación de Navarra los términos de la ley que se pretende definitivamente aprobar o presentar en las Cortes del Estado, pues cambian dos conjunciones, una I por una O, de manera que el sentido de obtener una conformidad o simplemente darse por notificado, pues sea sustituido en favor de la primera opción. De manera que la débil argumentación que se quiere sustentar, que han sustentado los foralistas de la derecha navarra en esas conversaciones, que se producen, por cierto, entre el Gobierno de España y una diputación que es producto ya del expolio foral de 1839, porque en 1837, perdón, en 1800, en el año, 2 años antes de la ley fraccionada de 1841, se producen las renovaciones de las diputaciones y se produce la sustitución de la diputación que era genuina de Navarra por una diputación de acuerdo con una ley general del Estado en la que se homogeneiza y se
quita su raigambre foral y de Estado que tenía Navarra, convirtiendo en una provincia como otra cualquiera. De manera que, además, la que estaría negociando era una diputación en la que se había producido ya ese desafuero y esa elección a través de una ley del Estado que convertía a Navarra en una provincia como otra cualquiera. Pues bien, aun aceptando a efectos puramente dialécticos, que desde luego yo no acepto, más que a esos efectos, que la ley hubiera tenido un carácter paccionado por ese intercambio de informaciones que se quiso convertir, falseando incluso alguna letra en las comunicaciones, como un toma y daca negociador. La verdad es que el efecto es devastador porque Navarra deja de ser un reino, deja de ser un Estado. Navarra pierde, por supuesto, fronteras, aduanas, su justicia propia, al igual que el resto de las provincias vascongadas, así llamadas, que no se avinieron a negociar y que estuvieron resistiendo sin negociar una ley que por pragmatismo pues los navarros parece que prefirieron negociar en 1840 en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya pues siguieron en un tira y afloja hasta décadas después, como podremos ver a continuación. La verdad es que en Navarra lo que se produce pues es el desmontamiento a la expresión de un reino para convertirse en una provincia en la que desaparecen los rasgos más genuinos de un Estado propio. Como he apuntado antes, incluso han querido vestir de un gran avance y un progreso para Navarra este cambio con esa argumentación de que unas cortes estamentales como las que existían todavía en Navarra y en tantos sitios pues vienen sustituidos gracias a la reforma del nuevo régimen en el Estado español por unas cortes que ya serán en lo sucesivo pues cortes por elección popular y no por extracción de estamentos, nobleza, clero, etcétera, ¿no? Estado llano. Naturalmente, y repito, en esto como en tantas cosas, si nuestro país, no solo Navarra, sino las tres provincias que tenían sus regímenes con unos poderes políticos originarios, hubieran tenido oportunidad de evolucionar, como evolucionaron otros estados soberanos, otros entes soberanos, desde el antiguo régimen al nuevo régimen, habría tenido oportunidad también de ofrecernos unas cortes tan democráticas, desde luego, como las españolas, porque no es que nos tuvieran que superar precisamente por la experiencia que hemos tenido en siglos posteriores en sentido democrático en el Estado español o en otros lugares. En 1841 la verdad es que se va consolidando, hay que reconocerlo, en años sucesivos, esa especie de carta de naturaleza de ley paccionada. Esa denominación va cuajando. Pero no nos engañemos, va cuajando porque hay un interés mutuo, hay un interés del Estado en dar satisfacción a los elementos más dóciles, más proclives a ser gente adicta a ese Estado, ofreciéndoles esa generosa denominación de paccionada, aunque ni en técnica jurídica ni por la gestación que ha tenido, como hemos visto antes, mereciera para ellos esa denominación. Y naturalmente, para la otra parte, pues porque efectivamente desde una perspectiva formalista, como es lógico, el carácter bilateral y pactado pues es un regalo que se acepta pues muy gustosamente. Por tanto, hay un juego mutuo de amabilidades mutuas que incluso se perpetúa, no nos engañemos, hasta la época del franquismo, cuando el franquismo pues hace la famema pues de que admite que se pacten cuestiones porque hay un régimen de bilateralidad en virtud de la cual pues tiene el Estado que asumir que Navarra tiene derecho a negociar de igual a igual con el Estado. Pues era Franco un hombre que hilaba fino para esas cuestiones.
dentro de esa misma concepción de dar satisfacción a los elementos más adictos al Estado español, al españolismo, y por menos desafectos por consiguiente, pertenecientes al mundo del nacionalismo y otros lugares de mala nota, pues se va consolidando con una cierta tolerancia o incluso con esa intención de dar satisfacción esa carta de naturaleza de que sea una ley accionada. Y se consolida el término y se admite implícitamente que en términos políticos, pues sí, hay un cierto acuerdo político a la hora de que se confeccione aquella ley, pues porque se estaba dando un paso trascendental y tenía que haber un toma y daca, etcétera, etcétera. La realidad es que en el siglo XIX se produce un fenómeno, y es que aquí, como en muchas partes, surge un sentimiento, una idea y una reivindicación nacional. Y frente a esa idea de una reivindicación nacional vasca, que insisto, algunos dicen, es que en la historia no ha existido un Estado vasco unificado. Bueno, hasta el siglo XIX, en la inmensa mayoría de los países del mundo, porque la idea nacional es una idea de esos tiempos. Se hablaba de nación Espozimina, que no era un nacionalista vasco, que fue capitán general de Cataluña, después de ser un guerrillero glorioso español, etc. Pero que era de Idócin y hablaba euskera, y que decía, por nación e interés, los vascos unidos. Venía a decir con estas palabras literalmente. Ahora, la palabra nación todavía tenía otras connotaciones. No era la idea nacional, sino la idea de origen, nacimiento, en definitiva etimológicamente. Pero lo que venía a querer decir que lo que se produce sobre todo y da carácter a todo el transcurso posterior del foralismo y de su juego, su influencia, sus consecuencias, sobre todo aquí en Navarra, pero también en todo el país, es que frente al sentimiento, la reivindicación, la idea de nación española, ha surgido el sentimiento, la idea, la reivindicación nacional vasca. Y entonces el foralismo se va convirtiendo, sobre todo en manos de la derecha navarra, en un instrumento de manipulación, como he apuntado al principio en euskera, me parece, para hacer frente al nacionalismo vasco. Hoy nos están diciendo, empleando o recordando términos increíbles que emplea la derecha navarra, no mencioné un pene porque parece que es hacerle propaganda, además. Y además ha sido la derecha, la de siempre. O sea, pues que va a desaparecer Navarra. Nos dicen gente, por cierto, que tienen unas acendradas raíces en Navarra, que va a desaparecer Navarra por culpa del nacionalismo vasco. Dicen literalmente desaparecer, no dicen desaparecer el régimen, no dicen que se va a acabar Navarra. Cuando la realidad histórica es la que con 4 o 5 anécdotas se puede describir muy de signo contrario. Dicen que Euskal Herria es un invento, no sé, dicen un invento, un mito, incluso ignorando que está en la propia ley, la palabra Euskal Herria, ¿no? Porque el Estatuto Vasco empieza diciendo el pueblo vasco Euskal Herria, en expresión de su nacionalidad, aunque fue muy denostado aquel estatuto, pero en fin, cada tiempo tiene su afán. Pues tiene derecho al autogobierno, tal. Y por cierto, dice a continuación, Guipúzcoa y Vizcaya, al igual que Navarra, tendrán derecho a formar parte de esa comunidad política, en términos más o menos iguales. Es decir, hay una definición legal de Euskal Herria, a pesar de que hasta Rajoy ha dicho que Euskal Herria es un invento, ¿no? Segundo, hay una definición de una comunidad nacional, en la expresión de su nacionalidad, que se llama Euskal Herria, por cierto, en euskera dice Beroren izena Euskal Herria zein Euskadi izango da. Su nombre será Euskal Herria Euskadi, ya que aquí con los nombres nos volvemos locos en este país y somos unos iconoclastas, que hoy acabamos con un himno, mañana con un nombre, mañana con otra bandera. Bueno, la verdad es que eso es lo que dice una propia ley orgánica, ¿no?
Pero Euskal Herria es un término que, comprendiendo Navarra, si algún otro territorio, con permiso de algunos guipúches y vizcaínos que veo por ahí, algunos guipúches son de Hondarribia, que ojalá en 1521 hubieran aguantado unos años más. Pero, la verdad es que el de Leizarraga y Axular y otros se emplea la palabra Euskal Herria. En 1868 es Navarra, la Diputación de Navarra, la que hace un llamamiento solemne a las otras 3 diputaciones vascas, proponiéndoles literalmente la unión más íntima posible, porque nos une nuestra cultura, nuestro origen, tal. O sea que es una proposición política que yo creo que está muy escondida por ahí, ese llamamiento de la Diputación. Lo habrán escondido bajo 7 llaves, como yo recuerdo cuando estaba en la institución Príncipe de Viana, protesté porque habían escondido un cuadro de Campión en la Diputación de Navarra, ¿no? En 1868 es Navarra la que toma la iniciativa de una unión política, la más íntima posible, dice literalmente. Pero no es una diputación nacionalista, es el sentimiento normal de una diputación, de un pueblo que todavía no ha caído en la monstruosidad de renegar de sus propias señas de identidad. Serafín Olave, el líder del Partido Republicano Federal en la Primera República, ese propone un Estado federal de Navarra con derecho a adscribirse a él, Guipúzcoa, Álava, Vizcaya, y habla del norte de Navarra también, que tengan al menos naturaleza como miembros de este Estado federado de Navarra. Serafín Olave, que no era un nacionalista vasco, que era un hombre que veía las cosas con la naturalidad de su propia forma de ser. Bueno, no vamos a hablar de los protonacionalistas, que así les llamo yo, Loris, Iturralde y Suit, Campión, Aranzadi, etc. Yo siempre he dicho que fue una pena que en esta intelectualidad navarra, que fueron precursores del nacionalismo, no hubiera habido un activista como Sabino Arana, porque la flor innata de la intelectualidad vasca fue ese grupo, y ese grupo fue capaz de mantener un pensamiento, de elaborar una doctrina, de dar una idea de país y, por supuesto, de sustentarlo en los derechos originarios, orales, etcétera, pero con una visión ya nacional, y le faltó ese activismo político que quizá habría dado curso a un desarrollo político en todo Euskal Herria de otras consecuencias. A veces 100 años después o 150 años después es difícil empezar de cero otra vez y decir, pues esto se tiene que basar en lo que entonces todavía apenas era 50 años después de la desaparición del Estado navarro. Es decir, que el Estado navarro podía, llevarse a la ONU, si hubiera existido una ONU, entonces con la naturalidad con que se puede llevar pues una colonización y un avasallamiento militar, pues 40 años después de haberse realizado. Ahora han pasado 200 años casi del atropello y del primer expolio fiscal, y las cosas, ya me entendéis lo que quiero decir, es más difícil empezarlo de cero. Pero hay que conectar la asunción de la realidad histórica y del rango institucional de un Estado vasco como el de Navarra a la hora de configurar el país. Y esto lo ha hecho siempre el nacionalismo. Y con esto me estoy refiriendo al desmentido que hay que dar a los foralistas que, travestidos de navarrismo, dicen que el nacionalismo vasco y las propuestas del nacionalismo acaban con Navarra. Que el nacionalismo vasco, primero, siempre y tradicionalmente, el Partido Nacionalista Vasco desde sus orígenes, y luego los demás, pues consecuentemente también se han querido utilizar el título de la foralidad cuando sigue siendo interesante utilizarlo, siempre se ha
basado incluso doctrinalmente en la reintegración foral plena. Era el sustento doctrinal de las formulaciones del Partido Nacionalista Vasco históricamente. Pero incluso cuando otros... No, a mí me está llegando, Bueno, ¿no serás tu oído? No, ya noto yo también la... Lo que no veía era a través de los altavoces, ¿no? Ese. A ver, prueba. No, tampoco. ¿No suena? Señor, lleva. Bueno, pues lo que le faltaba a mi garganta era esto, pero voy a procurar gritar. No. Ah, el inalámbrico. Claro, tenemos un inalámbrico. Sí. ¿Y ese qué? ¿Tampoco? El Burgo en algún rincón. ¿No hay alguna aquí del hotel? Es que me metí por los montaneños. No, tampoco va. Hay que ir para arriba, para que se oiga. Bueno, decía que el nacionalismo históricamente siempre no estuvo precisamente a la saga en la reivindicación foral. Incluso tradicional e históricamente se fundamentó doctrinalmente en la reintegración foral plena. Por cierto, en la Constitución de 1978, si alguien defendió, hasta donde fue posible, como derechos originarios los derechos históricos forales, fue el nacionalismo vasco, desde luego mucho más que los representantes de la derecha navarra, que prefirieron que la disposición de la Constitución en reconocimiento de derechos históricos forales se anclara en la ley de 1841, negándose a pedir, como se pidió desde el nacionalismo vasco, que la ley de 1839 de abolición de fueros y otras subsiguientes fueran abolidas, derogadas. Era el deseo de seguir teniendo pues la ley mito de 1841. La verdad es que, para decirlo todo, en la discusión constitucional, dentro del nacionalismo tuvimos nuestros más y nuestros menos. Conscientes de que el derecho a autodeterminación no salía, salvo testimonialmente plantearlo así, se quiso introducir una especie de cuña confederal, de manera que el reconocimiento de unos derechos históricos preconstitucionales, originarios, y que se actualizaran, ahí sí que se pedía esa condición, o pedíamos algunos esa condición, como un pacto bilateral que tuviera ya ese carácter permanente de bilateralidad. No fue mantenido pues como debió mantenerse por los representantes del Partido Nacionalista Vasco. Y ahí yo he contado esta historia y no quiero, en fin, hurgar en heridas, pero como yo tengo una conversación con Arzayus por teléfono, Arzayus está allí de portavoz, y Arzayus dice que esto de la bilateralidad, no, esto no sale, porque esto es terrible y tal. Pues ya sabemos que es terrible, sí, pero lo que no podemos es decir sí a unos derechos históricos que emanen de la Constitución, porque eso es acabar con la reivindicación de unos poderes originarios, que en este caso es la sustitución de un derecho de autodeterminación que no puede salir con una formulación pura y dura como tal. Y de repente se corta la comunicación, se acaban las monedas, pim, pam, 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 y viene la aprobación de una fórmula pues que no mantiene ese rango de bilateralidad, sino que dice que la Constitución reconoce los derechos históricos y tal en el marco de la Constitución.
y ahí se van originando unas crisis sucesivas que desembocan en lo que todos pasó. Sabéis que pasó tiempo después, porque ese fue un hito decisivo de enfrentamientos que luego tuvieron otros capítulos. Bueno, voy a terminar. Perdona, Fermín, que me estoy alargando mucho, pero es que la historia es larga, ¿sabes? Y aquí hay que aclarar también muchas cosas. El nacionalismo vasco, frente a los ataques del navarrismo foralista, siempre ha hecho una doble propuesta. Una, el carácter confederal, pactado como tal, para la unión nacional voluntaria de los territorios vascos. Esto históricamente ha sido así, y hay que hacer justicia a ese planteamiento, que es bastante más respetuoso que el respeto que obtiene la derecha foralista navarra, pues del Estado español, que no da precisamente un carácter confederal a nuestra unión. Y segundo, hay una realidad también dentro del nacionalismo vasco que no reconocerá jamás el foralismo navarrista, y es que esa centralidad institucional para Navarra, el reconocimiento al rango histórico de sus instituciones políticas, esa ha existido siempre. Y hay que decirlo porque es justo decirlo, que ha existido cuando el PNV se reúne en Pamplona en 1977 y reafirma una vez más esa centralidad institucional en Navarra, e incluso proclama la capitalidad de Pamplona, etcétera, etcétera. Pero además, de todos es conocido que la izquierda abertzale y el nacionalismo en general, pues siempre lo de Navarra lo tiene muy en cuenta, y ese reconocimiento de su centralidad institucional yo creo que no lo pone nadie en duda, frente a esa patraña de que se quiere acabar con Navarra y que Navarra va a perder su entidad. Luego vienen argumentaciones que se pueden argumentar ad infinitum, ¿no? Sí, pero es que demográficamente, como somos menos y tal, yo he discutido esto desde que era niño casi con algunos a los que no voy a mencionar aquí, pero bueno, si hay un cuadro institucional como Dios manda, pues esas cosas funcionan con independencia del peso demográfico de cada territorio. La comunidad foral, con tanto foralismo, y termino con esto y casi te doy paso, Fermín, por decirlo en términos vulgares, ha ido a remolque a la hora de la verdad en el avance del autogobierno y en la extracción de la foralidad de competencias las más diversas. Por poner algún ejemplo, a veces va a remolque y hace una negociación sobre policía o sobre tráfico y la hace mucho peor que en la comunidad autónoma vasca, porque aquí vemos más guardias civiles que policías forales, porque las multas se las llevan a León y así sucesivamente, ¿no? De manera que mucha foralidad, mucha reivindicación de la foralidad frente al desdibujamiento en el proyecto nacionalista, pero a la hora de la verdad el desarrollo del autogobierno va por delante en lo que es la comunidad autónoma vasca, que por cierto también ancla en los derechos históricos forales casi todas esas competencias, ¿no? En el propio Estatuto de Autonomía. Y finalmente, pues yo también señalaría que también va muy por detrás en lo que es la reacción frente a los ataques a la autonomía, al autogobierno que se están produciendo en forma de recursos al Tribunal Constitucional. Claro, alguien dirá, hacer recursos al Tribunal Constitucional cuando... con esto termino, porque es que a mí esto del Tribunal Constitucional, el escándalo que se ha montado es por el Tribunal Constitucional, el escándalo que se ha montado, y lógicamente porque un presidente del Tribunal Constitucional estaba afiliado al Partido Popular, ¿no? Y claro, pues los de otros partidos dicen, joder, esto no puede ser. Y nosotros, que nacionalistas vascos tenemos que llevar siempre a nacionalistas españoles cualquier pleito, cualquier conflicto de competencias, tenemos que juzgar que la imparcialidad impoluta de los miembros de esos tribunales, que tienen ese antagonismo ideológico y sentimental y emocional lógico,
y que por otro lado pues hay que reconocer que es natural, nosotros tenemos que asumir que la imparcialidad está por encima de cualquier sentimiento, tendencia política, etcétera, etcétera. Por favor, un poco de seriedad. El día que en España acepten llevar a los tribunales de la Corte de Londres el conflicto de Gibraltar, o al rey de Marruecos el conflicto de Ceuta y Melilla, porque los jueces en su imparcialidad van a estar por encima de cualquier tendencia o inclinación política, ese día nosotros tendremos que tener una fe ciega en los tribunales españoles a la hora de juzgar nuestros conflictos de conveniencia. Conclusión: si no tienes un poder soberano a esos efectos, todo lo demás vendrá por añadidura y vendrá siempre en sentido negativo. Arratsaldeon denoi, la verdad es que nada más entrar he tenido, por lo menos personalmente, una sensación de pudor importante, porque hablar de lo que me han dicho que hable aquí, a la inmensa mayoría de los que estáis sentados tratando de oír lo que podemos decir, pues me da pudor. Y me da pudor porque muchos de vosotros habéis vivido igual que yo, o incluso a lo mejor con otra perspectiva, pero desde luego tan a fondo como yo, por los avatares del desarrollo del régimen foral de Navarra, o de lo que se llama ahora el régimen foral de Navarra, desde la transición, o desde cuando hablaba Carlos, llega la Constitución y las disposiciones que luego hacen desarrollar ese régimen foral. La derecha navarra lo tenía muy claro cuando se aprueba la Constitución y se aprueban esos planteamientos de la disposición transitoria de los derechos históricos, etcétera, qué es lo que había que hacer aquí. Y la verdad es que se pretendía seguir manteniendo la falacia de que, bueno, pues esa bilateralidad existía, de que la idea del pacto tenía que ser la que se pusiera de manifiesto, pero siempre, ya digo, con la falacia de hacer algo que terminológicamente pudiera garantizar o dar la sensación de que eso ocurría, pero en el fondo se estaba haciendo otra cosa muy distinta. Y yo creo que los datos son importantes en las fechas. Cuando se va a aprobar la llamada ley de mejoramiento, la ley orgánica de mejoramiento del fuero, habían ocurrido unos acontecimientos muy importantes. Se había aprobado ya el Estatuto de Gernika, se había aprobado también el Estatuto catalán, y concretamente en aquel año en el año 79 se aprobaron unas bases por el Parlamento de Navarra para negociar esa cuestión. Se había destituido a Del Burgo como presidente de la Diputación de Navarra por el tema FASA. Había habido el golpe de Tejero y por tanto después se había dictado la LOAPA, es decir, que desde que se aprueba el Estatuto de Gernika hasta que se aprueba el mejoramiento ocurren todos estos acontecimientos que tienen una incidencia muy directa a lo que luego puede ser esa ley de mejoramiento. Y tiene una incidencia muy directa porque ya de entrada lo que se pretende por la derecha navarra, en esa idea que planteaba Carlos, era excluir de cualquier planteamiento que pudiera desarrollarse en Navarra de cara a su futuro al sector nacionalista que había en Navarra. Es decir, esa era la primera premisa. Es decir, aquí había que negociar algo, había que establecer algo que como primera premisa excluyera a ese sector nacionalista primero de la negociación y después de los planteamientos que se pudieran hacer de cara al futuro. Porque de lo que se trataba era de hacer una Navarra inmutable, es decir, la que estaba entonces, en base a un diseño de un marco jurídico y político que fuera muy difícil de cambiar, pero que a su vez recogiera las tesis de la derecha y cerrara o limitara todas las posibilidades que fueran planteadas de cara a un estatus distinto para Navarra, y que de entrada también ese mejoramiento, esa norma, pues tuviera o pudiera enlazar en la teoría con esas ideas del foralismo navarro que han sido pues esencialmente supeditadas al subespañolismo, que era la base fundamental de lo que había ocurrido allá. Entonces, cuando se empieza a negociar ese mejoramiento o esa ley, bueno, lo primero que se hace es excluir a los dos diputados nacionalistas de la Diputación Foral de Navarra, que estaban allá, que estaban por hecho propio, pero eran diputados de cada una de las merindades, es decir, que no eran diputados que se eligen y no sé qué, y entonces se puede hacer, no, cada uno representaba una merindad, con lo cual dos merindades específicamente quedaban sin representación. Y además se excluye, eso por una parte, y además como queda excluido, o estaba excluido, había dejado de ser presidente de la Diputación Jaime Ignacio del Burgo, pues de repente
en la comisión que se integra desde Navarra, con los 4 diputados forales restantes y unos asesores que tenían, pues aparece en la otra comisión, no formalmente porque no podía, pero sí detrás, llevando todo el peso de la negociación con Martín Villa, pues Jaime Ignacio del Burgo. Es decir, que al final se le excluye, porque no era presidente de la Diputación entonces aquí de esa negociación, pero aparece detrás en el otro, que era en definitiva el ideólogo, desde mi punto de vista por lo menos, de todo lo que se estaba haciendo entonces en relación con la futura ley que estableciera ese marco jurídico para Navarra. Una vez, ¿cuáles eran después esos objetivos importantes de esa ley? Aparte ya de excluir a los nacionalistas en la negociación, pues era establecer un sistema por el que se excluyera de forma directa y sin ningún remilgo de que el resultado de lo que allá ocurriera fuera refrendado o pudiera ser refrendado por el pueblo de Navarra. Entonces eso les daba y les sigue dando terror. Es decir, que aquí haya una posibilidad de que el pueblo de Navarra pueda decidir cualquier cosa. Pues ya dijo alguna vez Miguel Sanz que a lo mejor nos podemos volver locos y queremos hacer algo con la Comunidad Autónoma Vasca. Es decir, pero que eso podía pasar, y como eso podía pasar, pues que no había que hacer nada que supusiera que eso ocurriera. Y entonces se trata, como segundo elemento, excluir ese referéndum. Y se excluye ese referéndum y se hace un sistema que además se quiere vender con esa bilateralidad falacia que están intentando hacer desde siempre, como que es mucho mejor para Navarra. Es decir, hacemos un acuerdo entre el gobierno de Navarra, que es el único que puede aprobar cualquier reforma y el único que puede ponerla en marcha. Ni el Parlamento puede poner en marcha una reforma del mejoramiento, solamente es el gobierno el que puede poner en marcha. Llegamos a un acuerdo con el gobierno central, que pensaban que eran todos, o iban a ser casi siempre del mismo partido, o del de al lado, que era el Partido Socialista, que ya también en esos datos que daba antes, en el año 1981, unos meses antes de la negociación de mejoramiento, se había desligado el Partido Socialista de Navarra del Partido Socialista de Euskadi, y entonces había hecho ya la primera traición fundamental de ese socialismo navarro. Y entonces, bueno, pues tenían siempre la posibilidad de que o bien la derecha entonces española y Navarra, que era lo mismo, o el Partido Socialista, pues pudieran controlar perfectamente cualquier cosa que se hiciera en Navarra. Entonces se elimina ese referéndum y se dice no, esto es muy bilateral porque Navarra, los derechos históricos no pueden someterse a tal. Pero eso no lo han dicho nunca y es una realidad, que eso significa que el estatus jurídico de Navarra y político de Navarra en este momento es el más vulnerable de todos, es el que menos garantías tiene para sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque puestos de acuerdo un gobierno de Navarra que tenga mayoría con un gobierno del Estado que tenga mayoría, en este caso concreto el Partido Popular tiene mayoría en el gobierno y tiene mayoría en las Cortes, podía tener aquí entre el PNI y el PP mayoría en el gobierno y mayoría en las Cortes, pueden hacer desaparecer el mejoramiento, no hace falta pedir a nadie. Si se ponen de acuerdo los dos gobiernos y los dos parlamentos y lo mismo que lo aprobaron, pues lo revocan y hemos terminado. Entonces no cabe, como en otros estatutos, la posibilidad de que si eso ocurriera se tuviera que someter al refrendo de los ciudadanos afectados de cada territorio, la Comunidad Autónoma Vasca, en Cataluña, etcétera, esa posibilidad. Por tanto, lo que venden como una garantía para demostrar que ese régimen foral es una cosa muy especial es todo lo contrario, es una garantía menor de cualquier otro de los estatutos que pueda haber en ese sentido. Por otra parte, bueno, pues en esa situación lo que se hace es, como ya también ha señalado Carlos, ir a remolque de todo lo que se había aprobado hasta entonces, pero a remolque con las connotaciones de que ya la LOAPA había limitado mucho todo el tema estatutario y que aquí se aplican, de hecho, aunque la LOAPA luego es revocada por el Tribunal Constitucional, aquí se aplican los principios de la LOAPA y, por ejemplo, pues incluir que Navarra pues no pueda disolver el Parlamento, que tenga que tener siempre elecciones cada 4 años con las municipales como cualquier comunidad del 143, se establece, por ejemplo, el tema de la policía foral se deja al margen de cualquier cuestión para poder reintegrarla, como se ha hecho en Cataluña, la Comunidad Autónoma, también como una policía integral. Se van eliminando muchas cosas de ese mejoramiento que son producto de aquella LOAPA, aunque no se decía que se aplicaba directamente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con, por ejemplo, que luego se modifica y ahí se ve otra vez cuál es el sentido y el sentimiento democrático del personal que en este momento nos gobierna? Pues que, como todo eso, por ejemplo, el tema de la disolución del Parlamento, etcétera, hacía como hasta feo, porque claro, hemos estado en el Parlamento durante no sé cuántos años, que uno que sacaba 14 votos, como era el que más había sacado, que se tenía 13, pues ese gobernaba, y durante 4 años tenías que apoyarle, sí o no, o hacer lo que te diera la gana, porque no podías hacer otra cosa. Ese tenía que gobernar porque tenía derecho, y además ni podía disolver el Parlamento, ni podía convocar elecciones, ni podía hacer nada. Eso era, vamos, un planteamiento que no tenía un sustento pues parlamentario en ningún sitio del mundo. Y entonces, bueno, ese procedimiento automático se cambia en el año 2000
2002 me parece que fue, se cambia y se establece una modificación del mejoramiento. Y en ese sentido, digo, porque sigue esa tesis de que en Navarra tenemos que ser muy especiales y reconociéndonos cosas, pero siempre a remolque de los demás y además queriéndolas vender de forma más favorable para nosotros, pues se dice, no, ya se ha modificado el mejoramiento y hemos conseguido que Navarra pueda, el presidente, disolver el Parlamento, y esto lo digo porque además tiene mucha actualidad en este momento, pueda disolver el Parlamento, pueda convocar elecciones y por tanto entramos en esa dinámica pues bastante de normalidad democrática parlamentaria. Pero se ha dicho pocas veces, pero yo lo leo bastantes veces, y el artículo que incluye esa posibilidad de modificar en este momento, de disolver el Parlamento, es que es del tebeo, porque es que hay que ir con un calendario. Yo ponía algunas veces el ejemplo de Ojino, pero bueno, no sé si es el mejor, para saber cuándo realmente se puede disolver este Parlamento y cómo. Porque es que no es que se pueda hacer cuando uno quiera y como quiera, es que dice: el presidente no podrá acordar la disolución del Parlamento durante el primer año del periodo de sesiones, ni cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura. O sea que ya puedes correr, Bacarcho, porque enseguida se os acaba el plazo. Ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura, ni cuando se encuentre convocado un periodo electoral, serían bien las europeas, después las estatal, ni tampoco antes de que transcurra un año desde la última disolución. O sea, pero ¿cuándo se puede disolver el Parlamento? Yo creo que, no sé si lo habéis leído esto con detalle cuando habéis estado planteando esta moción de censura y que disuelva el Parlamento, porque hay que ver si en este momento estamos en ese periodo hábil, porque yo no sé si estamos. Entonces, quiere decir que todo eso además se vende, ya hemos conseguido una cosa muy importante. Entonces, en lugar de hacer lo que nosotros mantuvimos en su momento y lo hacen otros estatutos, de que ese tema de elección del presidente, de disolución del Parlamento, etcétera, esas competencias se estableciera en el estatuto, en este caso en el mejoramiento, que fuera una ley navarra la que lo determinara. Pero estos no, quieren meter todo en el mejoramiento, porque además así, si un día se quiere cambiar eso, no lo podemos cambiar desde Navarra. O sea, ¿cómo elegimos al presidente del gobierno y cómo puede disolver el Parlamento? Lo tenemos que pactar con Madrid para ver cómo lo tenemos que hacer, cuando lo podríamos hacer solos. Quiere decir que para eso, para ellos, es la bilateralidad, el acuerdo entre las dos partes, el pacto, la ley paccionada. Pero vamos a ver, pero si es mucho peor. Si yo prefiero, si puedo hacerlo yo solo y no tener lo que pactar con nadie. Bueno, pues esa teoría la han aplicado en multitud de cuestiones. Entonces, todo es mejor aquí si realmente, si hay que pactar con Madrid. Esto me da pie para hablar de otro tema que también es de actualidad. En la ley de mejoramiento en su momento incluyó un artículo, me parece que fue el 56, lo he mirado por ahí antes, en el que se hablaba de que Navarra tenía la competencia exclusiva en las cajas de ahorros, sin perjuicio del régimen especial de convenios en esta materia. Yo cuando se aprobó esto, y lo comentamos algunas veces, bueno, pues veíamos lo que había detrás, pero era decir una coletilla ahí, y decía, bueno, pues esto qué significa. Bueno, al poco tiempo de aprobarse esto, en el año 87, se aprueba una ley en Navarra que era la ley de cajas de ahorros. O sea, una ley que estuvimos allá, yo estaría en todo el Parlamento, me supongo, y tú, Adolfo, a lo mejor también, y se aprueba la ley de cajas de ahorros de Navarra. Y bueno, pues esto será que ya desde Navarra vamos a poder regular esto de la caja, cómo va a funcionar. Bueno, pues se aprueba esa ley y no se podía aplicar a nadie, porque la caja de ahorros municipal al poco tiempo desaparece, y cuando no desaparece seguía teniendo un estatuto que era por el que se regía. Y a la caja de ahorros de Navarra, que era lo importante, no se le podía aplicar porque tenía el régimen especial de convenios. ¿Y cuál era el régimen especial de convenios? Bueno, pues el régimen especial de convenios era que los estatutos los tenía que aprobar el gobierno de Navarra y se tenía que poner de acuerdo para ponerlos en marcha. Entonces era con el Banco de España, luego se habla con el Ministerio de Economía. Con lo cual, una cosa que podíamos hacer nosotros, que regulábamos nosotros, que podíamos decir qué estatutos queríamos, quién lo controlaba, quién los nombraba y qué había que hacer, eso se excluye del Parlamento, se aprueba esa ley que sigue estando ahí, que no se aplicaba a nadie nunca, y se hace unos estatutos en los que el gobierno de Navarra, que eran ellos, lo pactan con el Banco de España, que eran ellos, y entonces dicen, estos son nuestros estatutos. Y además esto es mucho mejor y somos mucho más importantes y tenemos mucho más autogobierno que cualquiera, porque esto lo pactamos con esto, es una cosa paccionada. ¿Pero cómo paccionada? Si yo tengo un derecho, pues será peor que tenga que pactarlo con alguien para utilizarlo. Será mejor utilizarlo solo. Vamos, pero es que esa es la teoría. Y eso está pasando en montoneras y en cantidad de temas que estamos viendo, que se están viendo desde este punto de vista de esto. Y el tema de las cajas, ahí ha venido luego todo lo que ha venido. Es decir, al final, unos estatutos que se hacen por el gobierno, que se pactan con no sabemos quién, en su momento fue Solchaga el que estuvo detrás de aquellos acuerdos, tal. Entonces se establece un sistema pues muy peculiar, se excluye al Parlamento de su control, se lo controla el propio gobierno de Navarra. Ese gobierno de Navarra además lleva la comisión de control, además el que controla. Bueno, aquí era un berenjenal que al final lo único que hacía es que nadie supera lo que se hacía y que los únicos que sabían
lo que se hacían lo que habéis visto que estaban haciendo, pues para sacarle partido al asunto. Porque al final de todos estos planteamientos, la derecha yo creo que lo único que ha pretendido es con el marco jurídico y político que ha tenido, que tiene y que nos quiere seguir imponiendo en Navarra, pues es, además de establecer un sistema de inmutabilidad de nuestro marco y de nuestro estatus, etcétera. Eso es incambiable. Es decir, en Navarra es predemocrática, la idea de Navarra está por encima de los navarros, a lo mejor nos volvemos locos y por lo tanto eso no se puede tocar para nada. Además de esa idea, lo que ha pretendido siempre es interpretar todo lo que se iba haciendo en beneficio de los intereses de esa derecha, acompañada desde luego con gran aplauso del personal por el Partido Socialista en innumerables ocasiones. Entonces, ese es un poco el desarrollo de lo que ha ocurrido en temas, bueno, pues importantes, como hay otros también que ponen de manifiesto que se ha utilizado siempre en contra de esa idea de que los nacionalistas o los vasquistas o los que pensábamos distintos que ellos o los que queremos acabar con Navarra pues no pudiéramos hacer absolutamente nada, que se ha puesto de manifiesto pues en el tema de la ley del euskera, en la zonificación que ya viene desde el mejoramiento, cómo se establece un sistema por el que había que determinar las zonas tal, se pudo luego saltar, pero ellos ya lo querían dejar eso agarrado desde el mejoramiento, para que además lo tuvimos que pactar con Madrid, como hacíamos después aquí ese planteamiento del euskera. ¿Cómo ocurrió después? Que también se vio un plumero absolutamente, no sé cómo iba a calificarlo, cuando el tema que se plantea del órgano común permanente el año 96, aquel gobierno tripartito de Euskal Cartasuna, el Partido Socialista y el CDN, se plantea aquella alternativa del órgano común permanente. Resulta que para hacer cualquier acuerdo entre Navarra y otra comunidad autónoma, en el caso concreto de la comunidad autónoma vasca, que está expresamente recogido como supuestos específicos en el mejoramiento y en el Estatuto de Gernika, bueno, pues había que contar al final, para hacer un órgano que era una cosa, bueno, pues que no podía interesar más que a las dos partes, había que contar con la aprobación del Senado. Y aquellos se lo cargaron por el camino porque, bueno, pues ocurrió todo lo que ocurrió, de Otano, etcétera. Pero ya tenían preparado en el Senado la mayoría suficiente para que no siguiera adelante. Por tanto, Navarra no podía hacer ni siquiera un órgano común, ni puede hacerlo según esas tesis si no cuenta con el Senado. Pero es que es exactamente lo mismo, y eso ya viene desde la Constitución, con las ideas preconcebidas de las prohibiciones de pactos de federaciones, confederaciones, etcétera, entre unas comunidades y otras. Todo eso no está pensado en que Extremadura se quiera federar con Andalucía, eso está pensado en otras cosas. Y todo eso ya viene en la Constitución determinado, porque efectivamente lo que ha tenido siempre un planteamiento muy respaldado desde el Estado ha sido las tesis de la derecha navarra de que esto era algo que había que mantenerlo como fuera y que por tanto el tema foral, el tema del desarrollo autonómico, etcétera, era un poco lo que menos importaba. Es decir, decíamos antes lo de la policía foral, Navarra tuvo competencias en tráfico hasta el año 64, me parece, o sea, en la época franquista había, cuando estaban en autobuses y paraban los autobuses para ir a no sé qué, tenían competencias en tráfico la policía foral. Cuando se implantó la Guardia Civil, que fue el año 64, pues entonces empezaron a hacer compatibles una serie de competencias. Bueno, pues luego tanto la Comunidad Autónoma Vasca como Cataluña han conseguido una policía integral, una policía foral en este caso sería integral, y aquí no se ha podido ni recuperar las competencias de tráfico, que eran los que más derechos históricos teníamos, y no se ha podido, entre otras razones, cuando parecía que se iban a sacar adelante, pues como estaba ETA, pues a lo mejor había que tal, entonces la Guardia Civil tenía que estar por las carreteras, pero la Comunidad Autónoma que lo tenían, en Cataluña lo tenían, que decir, siempre con argumentos que evidenciaban que lo único que se quería es que Navarra en todos estos temas no fuera más allá, y desde aquí se ha admitido de forma absolutamente sin ningún problema. Pasó exactamente igual con el convenio económico. Yo participé en las negociaciones del convenio económico de Navarra con el Estado y aquello fue lo que fue, y fue lo que fue porque siempre íbamos a remolque, y hemos ido siempre después a remolque en otros temas también, de lo que se había hecho ya en el Estatuto de Gernika, del desarrollo que se había hecho, siempre reduciendo en gran parte las competencias de Navarra. Y entonces, pero siempre diciendo que aquí éramos mucho más importantes porque lo nuestro era paccionado, más como no había referéndum, eso lo pactábamos y no estaba por encima de todos. Entonces, en el tema del convenio económico se hizo exactamente lo mismo. Se había aprobado el concierto económico de la Comunidad Autónoma, de las Diputaciones, y aquí lo que se hizo fue pues copiar más o menos lo que ya se decía, dándole a todo una terminología foral,
y diciendo que Navarra era no sé cuántos y embarazándolo con no sé qué, con tal, pero en definitiva el contenido era el mismo, y además con algunos errores importantes que luego se pusieron de manifiesto cuando bueno, pues el convenio y luego el cálculo del cupo estaba hecho en la comunidad autónoma en base a unos parámetros sociológicos, económicos, empresariales, etcétera, que son unos y que en Navarra eran distintos. Y luego ocurría, pues como ocurrió con algunas negociaciones del cupo, que cuando ya habían aprobado en la comunidad autónoma unas modificaciones en el tema de sociedades, en cuantías, en que si las que facturaban más de 100 millones o menos de 100 millones de pesetas, tal, todo eso se quería aplicar aquí, y resultaba que, claro, en Guipúzcoa o en Vizcaya el número de sociedades de las características eran tropecientos mil, ya que eran 14, y además, pues la importante que era la Volkswagen, pues tenía un problema específico con el IVA, que lo teníamos que dejar aparte, y que ahora ha salido un entuerto, que no sé cómo acabar aquello, porque ha bastado con que Volkswagen cambie su sistema de exportación al extranjero de los vehículos que aquí publica para que haya un desfase en el tema del IVA absolutamente llamativo. Y siempre se ha ido así. Yo me acuerdo de aquellas negociaciones, el último día que se estaba negociando el convenio económico en Madrid, estaba yo allá, y me lo acuerdo de toda mi vida porque se murió mi padre ese día. Y estaba yo allá, y bueno, pues antes habíamos estado negociando el asunto, y a todos se les había olvidado, y fue el último día, el tema que se incluyera una disposición por la que pudiéramos desde Navarra descontarnos algo de lo que pagamos de la Policía Foral, porque alguna teníamos, no teníamos prácticamente, vamos, no teníamos como tenían en la comunidad autónoma ni como se había desarrollado, pero alguna teníamos. Bueno, pues se metió a última hora una enmienda de esas características que la planteé yo expresamente unos días antes, porque la habíamos hablado aquí, porque nadie pensaba que eso tenía ninguna posibilidad, ni se pensaba desarrollar en nada, ni parecía que era nada. Eso luego suponía que Navarra se pudiera descontar del cupo los costes de la Policía Foral que había en aquella época. Es decir, que no han tenido nunca ni el más mínimo, ni la más mínima sensibilidad para desarrollar el autogobierno, pues con un sentido pues, que beneficiara a todos los navarros. Su objetivo único ha sido el establecer, bueno, pues esa exclusión que hemos dicho antes, el establecer que esto no se pudiera modificar o alterar más que por cuando ellos quieran y como quieran, y que ese desarrollo que han ido haciéndose de competencias pues fueran a remolque de otras. Y ahora, ¿qué está pasando? Bueno, pues que todo eso queda más en evidencia, porque en una época de crisis, en una época en la que todo está ocurriendo como conocemos todos y como estamos sufriendo todos, pues esa dejación y esa forma de entender las cosas hace que en este momento el gobierno de Navarra tenían históricamente una idea con el tema del Tribunal Constitucional, y era que era mejor no ir nunca, porque siempre, si al final ibas a recurrir, pues todos decíamos, hay que recurrir a esta norma del Estado, tal, es mejor no ir, porque como perdamos, eso ya se ha quedado así para siempre, y si no perdemos alguna vez ya, pues a ver qué pasa, si no lo recurrimos ya vemos luego cómo lo toreamos de otra forma. Siempre era en no querer poner en evidencia que la situación de Navarra era la que era, ¿no? Y entonces, en el último año, en los últimos 2 años, he tomado nota, y vosotros conocéis mucho más que estáis en el Parlamento, todos los recursos del Tribunal Constitucional, y vamos, es que son, pues he contado 13 o 14, no sé cuántos, a la extra de los funcionarios, la creación de retribuciones del personal de justicia, el registro de objetores de aborto, la asistencia sanitaria de migrantes, el copago mayor de 65 años, la ley de endeudamiento de los ayuntamientos, la ley de patrimonio sin dueño. Es que esto es una cosa, no sé cómo se ha resuelto o no, pero a mí me llamó la atención que resulta que aquí el patrimonio sin dueño, lo que se llamaba en derecho, me parece que las res nullius o alguna cosa de estas, ¿no? Pues oye, resulta que aquí si una cosa sin dueño no era de la Diputación, era del Estado. Es una cosa que bueno, pues es que tenemos un régimen específico civil, etcétera. La expropiación temporal del uso de la vivienda, bueno, y luego unas cuantas que se hablan ahí del fracking famoso, hasta una que me ha llamado ya la atención, que no está todavía ni aprobada, que ya es el colmo, que recurren el Auzolán, la normativa. Es decir, vamos a ver, pero si algo en Navarra ha tenido, yo creo que no sé si saben lo que es, a mí me parece que no saben lo que es, y entonces han sonado una cosa rara y han dicho, joder, ¿qué nos quieren meter estos aquí ahora? Que la gente puede trabajar por libre sin estar dado de alta en la seguridad social, sin poner no sé qué. Pues esto es competencia del Estado. Oye, pues lo van a ver. Entonces, todo esto, ¿qué pasa? Que si tuviéramos la sensibilidad o la posibilidad de entender que en Navarra, que se quieren hacer, a más los que están alardeando de su foralidad, quieren hacer algo, bueno, pues que fuera medianamente positivo para el conjunto de los navarros, tendríamos que decir, bueno, pues lo vamos a ir callando, ¿no? Pero es que es todo lo contrario. Todo lo que han hecho hasta ahora ha sido defender sus propios intereses, defender sus parcelas, defender un estatus al que los navarros nos han ido dejando fuera, y poniendo en evidencia, que es lo que yo creo que es más claro en este momento, que este marco jurídico y político está absolutamente sobrepasado y que no tiene en este momento pues ninguna consistencia. Otra cosa es que mientras esté así haya que seguir trabajando para por lo menos ponerles en evidencia
ante el ciudadano en general, que no sé si es fácil, el que, bueno, por mucho que ellos se llamen defensores del autogobierno, de la foralidad, de que nosotros lo que queremos es acabar con Navarra, que no queremos, ahora hoy he leído, me parece, de los empresarios que dicen que, joder, que mucho miedo le da esta tarde del día, que a lo mejor pudiera haber un gobierno anexionista en las próximas elecciones. ¡Ay, va Dios! Pero esto, o sea, entonces, pero todas estas cosas que están saliendo todos los días, o las acabamos desenmascarando y acabamos luchando contra esto, pero vamos, de forma meridiana, y quizá este tipo de reuniones puedan servir, alguna vez lo decía en el partido, por lo menos para que, bueno, pues gente que no ha vivido todas estas cosas pueda tener, no sé, algún argumento para poder defender en general ante otras personas cómo está siendo desarrollándose este tema, para que en un momento determinado podamos decir, o podamos determinar, señores, ustedes han estado ya mucho tiempo riéndose de los navarros, han estado mucho tiempo con falacias y con engaños y con dialécticas huecas, y aquí lo que hace falta es hablar en serio, decir lo que tenemos y lo que no tenemos, decir en lo que estamos mejor y en lo que estamos peor, y desde luego establecer un sistema por el que los navarros podamos, por lo menos, no sé dónde decidiremos ni qué pasará, porque este pueblo o esta parte del pueblo vasco es muy peculiar, pero para que por lo menos podamos decir lo que queremos, porque es que hasta ahora es que es imposible, y esa imposibilidad pues yo creo que hay que romperla, y me parece que estamos en el camino, o tenemos que estar en el camino de poderla romper a lo mejor en unas próximas elecciones. Para el que quiera participar. Ainhoa, itxoin. Me ha parecido interesantísima la conferencia de ambos ponentes. Yo le querría preguntar a Lehendakari Garaikoetxea cuál es su opinión sobre la actitud del Partido Socialista, la que ha tenido históricamente y la que puede tener ante un gobierno de cambio. ¿Se puede confiar en ellos? Y si... Ya me imagino, pero bueno, hay que recordar también, hablando de la competencia de Navarra, de la Policía Foral, que hace 30 años en la Comunidad de Navarra usted consiguió que la agrupación de tráfico de la Guardia Civil desapareciera. No existe la agrupación de tráfico, no existe el SEPRONA, es decir, la competencia es plena, y en Navarra pues tenemos un sistema particular que es que se comparte la competencia, o sea, se puede poner una multa a la Guardia Civil o la Policía Foral y perdemos el dinero. También cuando se, bueno, en general, que sí vamos a remolcar la Comunidad Autónoma Vasca y bueno, pues es lo que es peor el sistema. Bueno, son cosas muy diversas, ¿no? El Partido Socialista en el año 1977 nos dijo a algunos, ¿por qué no hacemos una reunión, pero tiene que ser en Iruña, en Pamplona, para defender un proyecto autonómico común? Y formamos el Frente Autonómico. Claro, era una oportunidad histórica porque se podía conseguir una mayoría en Navarra favorable a un marco político común de Euskadi Sur. Algunos que estamos aquí, por lo menos algunos ya veo también en esas sillas, anduvimos con picurriñas al viento con el Partido Socialista por toda Navarra, por el norte y por el sur, tan entusiastas como en el norte, y nos dejaron tirados. Y fue una oportunidad histórica, y la verdad es que yo suelo decir que este país y nosotros, los navarros, hemos tenido muy mala suerte en dos circunstancias que han sido críticas. Una fue del año 32 y el siguiente, cuando después de que el Estatuto de Estella hubo que reformularlo por un problema de constitucionalidad también, concretamente por las relaciones directas con el Vaticano, que figuraban en aquel Estatuto de Estella. En el Teatro Gallarre, los representantes municipales se reunieron para aprobar, en su caso, el nuevo proyecto con esas correcciones.
Y la mayoría, incluidos los socialistas, pero la mayoría de los mandatarios apoderados de los ayuntamientos iban con orden de votar sí. Y cuando llegó el momento de la votación, el presidente, que era Salinas, de la Asamblea, dijo, bueno, pues, ¿votamos o por unanimidad? Sí, por unanimidad. Y a mí me contaba Manuel Irujo, con la mala suerte, que José Antonio Aguirre, que había sido el promotor principal del movimiento municipalista, pues quiso decir unas palabras para poner un broche de oro a la situación. Y se armó un alboroto porque pidió la palabra Zaola, uno de Sant Esteban, que era socialista republicano. Y entonces se enredó la cosa. Salieron a los pasillos, empezaron a conspirar unos y otros, y desgraciadamente, como luego computó Jimeno Jurío, cuando dijo en un libro, Navarra nunca dijo no al estatuto, pues por 4 o 5 votos, no me acuerdo exactamente, 24 o 21, 24, se perdió esa oportunidad. Un lance histórico que podría haber dado paso pues a una situación con consecuencias incluso después de la dictadura, etcétera, porque a mí en el año 79, siendo presidente del Consejo General Vasco, me llamó Fontán, que era ministro de Administración Territorial, pero que se llamaba así, del primer gobierno de la transición, y me dijo, oye, ¿qué te parece si el camino a elegir fuera restablecer los estatutos de la República? Y yo le dije, hombre, por un lado sí, pero por otro, porque yo estaba pensando en Navarra, que había quedado fuera. Y decía, en cambio ahora con los socialistas tenemos mayoría aquí. Porque los socialistas estaban, bueno, Víctor Manuel Arregla conmigo hizo una conferencia conjunta como esta que hemos hecho a dúo hoy, Fermín y yo, y llevamos el lema, libertad, amnistía, estatuto de autonomía y tal, estatuto vasco, por supuesto, ¿no? Y entonces era, pues, me parece el único socialista notorio, además de Urarburu, conocido aquí, ¿verdad? Pero era la posición del Partido Socialista. Y yo he visto llorar al que era presidente del Partido Socialista, no me sale ahora el nombre, cuando... Sí, no, izquierda, el manco. El manco, sí, Iglesias, que estuvo conmigo en el Consejo General Vasco, cuando nos traicionaron, vamos, cuando nos dejaron en la estacada. Pero yo le dije a Fontán, yo le veo este problema. Y segundo, hombre, el Estatuto de la República, cuidado, se mitificó mucho porque, claro, en una situación de guerra, etcétera, se creó una especie de ente independiente casi por la administración de una situación de guerra, pero no se hablaba de nacionalidades, se hablaba de regiones y era un Estado integral, no era ni siquiera un Estado, por supuesto, ni federal ni siquiera autonómico propiamente dicho. De manera que, por todas esas razones, yo me acuerdo que a Fontán le dije, no, me parece que no, pero vamos, se puede pensar y tal, se desechó la idea. Quiero decir que con estos antecedentes, bueno, si se hubiera salido bien aquel estatuto en el Teatro Gallarre, por supuesto, restablecer el estatuto, ¿no? Pero entonces dijimos, bueno, ¿qué otra oportunidad hay? Además de hacer política testimonial y tal, que en este país ha habido bastante afición a hacerla, seamos realistas. ¿Cómo se puede sacar una mayoría? Y ahí se vino a ese pacto autonómico con el Partido Socialista, que parecían entonces más nacionalistas casi que los nacionalistas, ¿no? Y algunos lo eran, algunos lo eran. La Asamblea de Parlamentarios Vascos, desgraciadamente, pues no arrojó, en el caso de Navarra, una mayoría. Que se ha hablado, y también nosotros tenemos que dejarnos de mitos y de fantasías, de que si fue una imposición, pero no, fue que no sacamos suficientes votos y se acabó la historia. Sacamos más votos los partidos en el 77, en las primeras elecciones, que determinaban los representantes que se adscribirían a un régimen preautonómico que a su vez daba paso al régimen autonómico una vez aprobados los estatutos elaborados por esa Asamblea de Parlamentarios Vascos. Sacamos más votos en Navarra los partidos, incluido el Partido Socialista, ardiente defensor de un estatuto vasco, que la derecha. Pero por la ley D'Hondt nos ganaron.
Por cierto, si la izquierda abertzale se hubiera presentado entonces, todos tenemos que echarle una pensada a lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, porque a lo mejor habría sido decisivo para que en esa asamblea de parlamentarios vascos, presidida por Manuel Irujo, y del secretario Urralburu, por ser el más joven y el de mayor edad, pues no teníamos suficiente representación, era minoritaria en Navarra. Hicimos esfuerzos sobrehumanos para ver si convencíamos a la derecha. Yo recuerdo una reunión en el Hostal Aguirre en Oricain, que menos llorar hicimos de todo. No había manera de jugar con el país, y ahí se perdió la oportunidad. Pero, a pesar de todo, algunos, los que sois mozos como yo, recordaréis, y mozas, alguna, aunque todos más jóvenes, se ponía muchos grafitis con 37, 34, porque en el primer parlamento forestal, que digo yo en broma a veces, con mi permiso, el parlamento forestal, teníamos mayoría con el Partido Socialista, pero el Partido Socialista ya empezó a flaquear enseguida, le llamaron en Cordovilla al orden, pues el insigne representante al que he mencionado antes y que no voy a volver a repetir su nombre, pues fue uno de los impulsores de esa ciaboga del Partido Socialista, y en el año 82 oficialmente se desvincularon de lo que era Partido Común. El Partido Socialista de Euskadi era de Navarra, era la agrupación navarra del Partido Socialista de Euskadi, y nos dejaron en la estacada. ¿Se puede uno fiar? Hombre, la respuesta es obvia, pero la política es algo en lo que hay que decir también, pues nunca diré jamás, porque la realidad social, política del territorio en el que uno vive es la que es, ¿no? Y cada momento, pues la gente a veces tiene sus evoluciones, etcétera, y no hay mucho que elegir tampoco. Pero a lo que hay que ir es a conseguir una mayoría que enlace con el sentimiento primigenio de esta tierra, el sentimiento de Espocio y Mina, que era un liberal, de Navarro Villoslada, que cuando escribió Los vascos en el siglo VIII situaban en el Valle de Goñi a los vascos, no los situaba en las encartaciones, con todos los respetos, pues lo que ha sido, vamos, la tradición permanente. Es que se habla además del planteamiento anexionista y el acabar con Navarra y tal. Bueno, pero ¿qué ha sido? ¿Un producto de la casualidad que en el Estatuto de Estella saliera que sí? Y que en el Teatro Gallarre, porque unos chorizos se pusieran de acuerdo en los pasillos para no respetar lo que habían decidido sus ayuntamientos, no saliera un marco autónomo común, y que en el 77 tuviéramos mayoría con el Partido Socialista, desde luego, pero que pues por la mala suerte de la ley D'Hondt y algunas ausencias, a lo mejor pues no, es una elucubración, porque no sé si se habría podido superar con la ley D'Hondt. No, yo creo que sí, en fin. Pues y sin embargo parece que estamos inventando algo de nueva planta, como si aquí no hubiera existido un sentimiento de la Navarra, que la Euskal Herria por antonomasia. Pero si ahí está el monumento de los fueros en euskera y en castellano, los que venían de la Gamazada y venían con la Icurriña y estaban compartiendo naturalmente un sentimiento común masquista. El Partido Socialista pues ha sido oportunista, sinceramente. Iglesias y el mismo Rubial, cuando yo tomé posesión de la presidencia del Consejo General Vasco, Rubial hizo un discurso y dijo, y no lo olvidaré nunca, una de las primeras cosas que dijo: esperemos que nuestros hermanos navarros vengan con nosotros. O sea que lo sentían, por allí lo sentían, y aquí también había gente que lo sintió, pero yo no sé cómo dejó de sentir una cosa tan sensible, ¿no? Muchos de los que luego pasaron por Euskadi Esquerra, etcétera, y que incluso dices, ¿cómo han podido tragar carros y carretas? O alguna cosa es que digan, no, yo no comparto una idea política, un proyecto político, pero otra cosa es renegar
de nuestras raíces, ¿no? Porque yo un día estuve en Cascante, me acuerdo que fui a una mesa de debate con uno de UPN, otro de Izquierda Unida de Zaragoza y uno de socialista, que era un senador, no me acuerdo cómo se llamaba. Tenía un apellido parecido al tuyo. No era Garay. Y al final era por hablar de Europa, y entonces era diputado europeo. Y al final dije, joder, yo aquí voy a echar un partido de espadas para aprovechar. Y dije, bueno, yo no me voy de Cascante sin recordar que los romanos llamaban a Cascante la Civitas Vasconum, la ciudad de los vascones, y los guerreros han hecho un rollo allí. Joder, dije, aquí los salgo en parihuelas o me sacan el hombro. Oye, me vinieron unos chavales que había allá al fondo. Más vale que has dicho todo esto, pues estamos esperando. Bueno, llegó la cosa al alma. Pero, y todavía quiero decir que por ahí hay gente que mantiene esa concepción. Pero es que era la normal hace no nos oye nadie, ¿verdad? Pero Oyarra hablaba de Euskal Herria y, bueno, los vascos somos nosotros, los demás son vascongados, ¿eh? Y ha sido el azote ahora también de Euskal Herria y de todo, ¿no? Pero incluso en los años más duros y más negros de la dictadura, etcétera, personas de ese talante político todavía conservaban esa vergüenza torera o ese prurito y ese orgullo legítimo de sentirse los vascos, incluso los primeros vascos, la Vasconia primigenia también. En el socialista no han sentido a fondo mucho eso. Yo creo que ha sido cuestión de oportunidad política, de estar aquí, allá o acullá. Bueno, si un día por oportunismo político son aprovechables, tampoco será cuestión de hacer un asco, ¿no? Bueno, parece que no hay más cosas. Tenemos un pequeño lunch ahí a la derecha. La Fundación nos invita a compartir los derechos de tertulia y parecer.